7. Apocalipsis capítulo 3, versículo 7. Vamos a meditar en el mensaje a las dos últimas iglesias que se mencionan acá. Y dice así el versículo 7, escribe, Apocalipsis 3, 7, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, el que cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras y he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Versículo 14, escribe al ángel de la iglesia en Laodicea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto: yo conozco tus obras, ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Verso 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Tenemos acá esta carta, esta última carta de Dios para nosotros. Dios mismo, a través del apóstol Juan, nos da esta revelación para que nosotros estemos preparados, para que el mundo se prepare con relación a lo que viene. El libro está dividido en tres y es sencillo para entenderlo. Capítulo 1, versículo 20 al final, versículo 19 al final de capítulo 1 está la clave. Para que ustedes puedan entender fácilmente el Apocalipsis, esta es la clave. ¿Qué escribió Juan y cómo lo escribió? Dice el versículo 19 del capítulo 1, escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. Son las tres divisiones del libro. La primera división son las cosas que has visto. Juan escribe la revelación. Y la revelación fue un día en específico. Juan estaba en el Espíritu en el día del Señor. Él estaba en la isla de Patmos. Y allí él vio una visión. ¿Y qué fue lo que vio? Escribe las cosas que has visto. Y él escuchó la voz que hablaba. Pero dice que me volví para ver la voz que hablaba. Y he aquí vuelto, vi 7 candeleros de oro y en medio a uno semejante al Hijo del Hombre. Eso fue lo que él vio. Y esta es la revelación de Jesucristo, dice el versículo 1. Juan lo primero que escribe es la visión del Señor Jesucristo, de lo que Él es. ¿Dónde está? No había revelación hacía rato. Pero ahora tenemos la revelación de lo que Él es y de dónde está. Y Juan ha visto al Señor en el trono alto y sublime.
Y esto es maravilloso porque lo que nosotros queremos que podamos entender, hermanos, es en dónde está Él. Dice el Salmo: si fueren movidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Bueno, debemos callar delante de Él toda la tierra, porque Jehová está en su santo templo. En otras palabras, el soberano tiene el control, hermanos. Nosotros nos preocupamos por todo lo que ocurre alrededor, pero tenemos que pensar dónde está Él. Y cuando pensamos dónde está Él, hermanos, está en el lugar de control. Él está en la torre de control, porque Él es la cabeza. Desde ahí se dirige todo, hermanos. Y por eso el salmista podía decir tranquilamente: Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, y no temeremos, aunque la tierra sea removida y los montes sean trasladados al mar. Dice además el salmista: del río las corrientes alegran la ciudad de Dios, del santuario de las moradas del Altísimo. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Él está sentado en su santo templo, hermanos. Calle delante de Él toda la tierra. ¿Acaso a Dios se le ha salido de control? No, hermanos, Él tiene control absoluto de todas las cosas. Y como el hermano decía, todo lo que ocurre apenas son alertas. Dios ha venido hablando y preparando el corazón de cada ser humano, y cada uno debe estar preparado. Por eso el profeta podía decir: venid, estad preparados, estad a cuenta, venid y estad preparados, para que podamos dar cuenta ante aquel que nos está llamando. Ahora, la segunda cosa que Juan tiene que escribir, dice: las que son. Y las que son habla del tiempo presente, hermanos. Y las que son es el mensaje a las 7 iglesias. Cuando Juan escribió, había más que 7 iglesias. Pero el Señor escogió estas 7 iglesias en específico, hermanos, para que nosotros podamos entender a través de cada una de ellas lo que Dios está tratando con cada iglesia en cada tiempo. Podemos verla en un aspecto profético de lo que va a ocurrir o lo que ha ocurrido en los diferentes tiempos. La podemos ver en un aspecto práctico. Cada cosa que ella vivió es algo que nos va a traer a nosotros también algo de practicidad, de lo que podemos aprender de lo que ellas hicieron, vivieron y lo que Dios corrigió en cada una de ellas, porque Dios conocía la obra de cada uno. Pero también las podemos ver en un aspecto dispensacional. Cada una de estas iglesias representa la iglesia desde su comienzo hasta que sea llevada nuevamente al cielo. Y sería interesante pensar en cuál de las 7 iglesias estamos nosotros. ¿A qué dispensación corresponde a alguna de estas iglesias? ¿Será esta la última? ¿Será la antepenúltima? ¿En cuál de las 7 iglesias estamos si lo vemos de forma profética y dispensacional? Sería interesante, el tiempo no nos alcanza hoy para entrar en detalle. Pero quiero que piensen en los nombres de cada una de ellas. Cuando consideramos la primera iglesia, en el capítulo 2 dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Deseado, aprobado, el origen griego, hermanos. Y pensamos en la iglesia del comienzo. Y es maravilloso pensar el anhelo de Dios que se manifestara ahí, el amor. Pero aunque trabajaron muchísimo, termina diciendo: has perdido tu primer amor. Pero luego tenemos a Esmirna, que es mirra. Y eso nos hace pensar, hermanos, en todo el sufrimiento. La mirra habla de amargura también, y pensamos en esa hora de sufrimiento y persecución contra la iglesia. Pero luego está Pérgamo. Pérgamo significa matrimonio. Y uno puede pensar más o menos por el 300, creo, no recuerdo bien, después de Cristo, cuando Constantino, aquel emperador, no pudo matar más cristianos, o cambió la estrategia, más bien guiado por Satanás, y entonces en vez de perseguir cristianos declaró como la religión oficial de Roma el cristianismo, y ahí nació la iglesia católica. La iglesia católica no nació en Pentecostés, no. Fue Constantino, ¿sí? ¿Lo dije bien? Constantino. Ah, bueno, ustedes saben más que yo. Quien unió la iglesia con el Estado. Y no era la iglesia que venía de manera, digamos, oficial, legal, la iglesia de Dios, sino aquella iglesia que siempre se ha mantenido también al margen, de forma pagana, de forma apóstata.
Y entonces pensamos en la unión de la iglesia con el Estado, pero luego está Tiatira. Y Tiatira siempre habla de un sacrificio continuo. Y una vez que comienza la religión, comienza la Eucaristía, la misa, el sacrificio continuo. Pero luego viene Sardis y pensamos en ese remanente de sobrevivientes, porque es lo que queda, los escapados, Sardis. Y llama la atención el mensaje a Sardis. Pero quisiera pensar, hermanos, también en Filadelfia. Filadelfia, hermanos, para nosotros es muy importante porque habla del amor fraternal. Viene de la palabra fileo, amor fraternal, amor de hermano. Y siempre que pensamos en Filadelfia, pensamos en la iglesia ejemplar. De cada una de ellas, el Señor tenía algo malo que decir, pero cuando pensamos en Filadelfia, uno se queda sorprendido. Yo conozco tus obras y he puesto delante de ti una puerta abierta. Y no vemos al Señor reprendiéndole o diciéndole algo en contra. Cada una de estas iglesias, hermano, manifiesta lo que podemos ser, lo malo y lo bueno. Pero qué bueno que pensáramos en esta mañana en lo que el Señor quiere de nosotros. Quiero pensar en la presentación, dice, he aquí el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Ahora, estas últimas tres iglesias hablan de nuestra última época de 1500 para acá. La época del Renacimiento, cuando la Reforma a partir del 1500, y la época del Avivamiento después del 1700. Por muchos de estos los hermanos se esforzaron en llegar. Y es por eso que el Evangelio ha llegado con tanta libertad a nuestros países. Y qué maravilla, hermanos, que el Evangelio haya podido llegar y a pesar del daño religioso que ha habido durante épocas, la iglesia se ha mantenido. Y ha sido difícil que a pesar de que ha habido un avivamiento en los últimos años, la iglesia, como dice acá, has tenido poca fuerza. Y es que en consideración al crecimiento religioso, a la evangelización religiosa que ha habido, la iglesia se ha mantenido. Y quiero que pensemos en esta iglesia como nosotros, hermanos. Dice, yo conozco tus obras y he puesto delante de ti una puerta abierta. Y es muy importante que nosotros podamos pensar, hermano, en la oportunidad que tenemos de Dios con una puerta abierta delante de nosotros. Y la puerta abierta, hermanos, es para la predicación del Evangelio. 1500 hacia atrás, estábamos en la época de la Inquisición. Solamente era considerado, aceptado el que perteneciera a la religión católica. Lo demás entraba en Inquisición. No se leía la escritura en las casas como lo tenemos hoy día, hermanos. Solamente el sacerdote, el cura lo podía hacer, y esto es desastroso, hermanos. Ellos no podían leer la escritura y cuántos miles se perdieron, hermanos. Pero qué bueno que Dios ha abierto una puerta. Y qué bueno que ahora, a través de las diferentes sociedades bíblicas en todo el mundo, hermanos, la escritura ha sido impresa. Y el Evangelio ha llegado a muchos lugares. Luego de la Inquisición vino el comunismo que todavía quiere penetrar. Y hermanos, la puerta sigue abierta. Y a pesar de que el comunismo quiso tener la bandera en primer lugar, la puerta sigue abierta. Y no hubo barreras, ni las hay en estos momentos en Corea, ni en China, ni en algunos lugares de Rusia para que la palabra penetre, ni en Cuba, hermanos. Hay más de 30 asambleas nuestras en Cuba, además de las diferentes asambleas de otras denominaciones. Nada ha detenido el avance del Evangelio, hermanos. Porque Él dice aquí, tengo la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Y esto es muy importante para que nosotros podamos considerar, porque quisiéramos estar en el tiempo de Filadelfia, hermanos, pero siento que estamos más en el tiempo de la apostasía, de la Odisea. Pero, hermanos, la puerta sigue abierta. Y qué bueno que nosotros podamos aprovechar para que esta puerta abierta sirva, hermanos, para que nosotros nos dispongamos de corazón para el alcance del Evangelio a todas las personas. Y dice aquí el versículo
El versículo 8, yo conozco tus obras y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y aquí hay dos características que son las características que las asambleas en todo el mundo, hermano, hemos querido conservar. Número uno, aunque tienes poca fuerza, hermanos, que es lo que nos ha caracterizado en muchos de los países, tal vez en consideración de muchos movimientos que hay hoy día, nosotros al lado de ellos parecemos insignificantes. Y hay una razón, hermanos, que tal vez, a diferencia de otros, la gente no quiere ver y la gente está rechazando. Y son dos cosas sencillas. Una, has guardado mi palabra. Y dos, no has negado mi nombre. Pero hay muchas denominaciones hoy que están guardando la palabra. Bueno, hay muchos que usan la palabra. Tienen la palabra. Pero una cosa es tener la palabra y leerla todos los días. Y tener hombres al frente, pastores que se han preparado en seminarios, graduados en teología y doctorados bíblicos. Es muy diferente a guardar la palabra. Y es muy importante para nosotros que podamos reconocer el valor de la palabra en medio de la asamblea local. El apóstol Pablo reúne a los ancianos de Éfeso en Mileto. Y ante la despedida y su salida ya para concluir la labor que Dios le había dado, él dice en Hechos capítulo 20, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, la cual tiene poder. Y es la palabra la que tiene poder para guardarnos, para sobreedificarnos, para llevarnos, hermanos, en santidad y preservarnos hasta la venida del Señor. Pero la palabra no solamente es para ser leída o memorizada, es para ser guardada. Pero cuando hablamos de guardarla, no es para esconderla, no. Cuando hablamos de guardarla, hermano, es para que ella tenga el sentido que Dios quiere que tenga en nuestra vida, que sea aplicada en nosotros. Cuando el Señor está lavando los pies de los discípulos, Juan capítulo 3, Él dice, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis, ¿y qué? Si las hicieres. El complemento está en hacer la palabra, no solamente en el hecho de conocerla o memorizarla, o guardarla creyendo que porque yo la guardo, la atesoro ahí. No, haríamos como aquel siervo que guardó aquella mina y la escondió en un pañuelo debajo de la tierra. Esta palabra, hermanos, tiene que ser regada. La palabra de Dios tiene que ser esparcida de tal manera, como dijo Pablo, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Qué bueno que a partir de nosotros, hermanos, nosotros estemos ocupados en la palabra. ¿Qué tanto sabes de la palabra? ¿Qué tanto estudias de la palabra? ¿Cuánto tiempo le dedicas a la palabra? ¿Cuánto compartimos de ella? Varones, es nuestra responsabilidad pastorear nuestra familia. No es llevar solamente su familia a la iglesia el domingo, no. Eso no es pastorear su familia. El pastoreo es en la casa, en el ejemplo, en el trato de la esposa al esposo, del esposo como ama a su esposa, como Cristo amó a la iglesia. Hijos creyentes aquí, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres en todo. Eso es guardar la palabra. Como empleados, como patrones, como amos. ¿Cómo estamos guardando la palabra? La conducta nuestra va a mostrar realmente cuánto estamos nosotros aplicando la palabra de Dios a nuestra vida. Pero estamos aquí frente al santo, al verdadero, al que tiene la llave. Y dice el profeta, a los que tiemblan a mi palabra. ¿Cuánto temblamos a la palabra? Somos de aquellos que leemos solamente como para que no nos vaya mal en el día. Oramos y leemos rapidito 5 minutos antes de salir. Y salimos corriendo y cuando a veces llegamos al trabajo y decimos, ay, se me olvidó leer. No, me va a ir mal hoy. No oré. No, hermano, esto no es un amuleto de la buena suerte. La palabra de Dios guardada es una palabra vivida también. Pero la segunda cosa, hermanos, que caracteriza a la iglesia no es solamente su palabra, es su nombre. Dice, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y esto muy interesante, hermanos, con relación a las dos épocas antiguas acá, tanto la de Sardis como la de Filadelfia, tanto en la Reforma como en el Avivamiento.
algo que carece la iglesia en este momento es el nombre del Señor. Cada una dice que se congrega al nombre, pero no han tenido reparos en ponerle un nombre afuera. Y lo peor aún, siguiendo el consejo de Satanás, cada uno ha puesto su propia bandera. Y lo peor aún, que cada uno diga, y aún hermanos de nuestra asamblea, nosotros somos la verdadera. No hay tal cosa. No hay tal cosa. Cada uno de nosotros formamos parte de la iglesia de Dios. Y como iglesia, en el lugar donde estemos y donde Él nos ha puesto, tenemos como compromiso guardar su palabra y no negar su nombre. Tranquilo, no le dé pena cuando alguien le pregunte, ¿usted dónde se congrega? Y uno comienza a patinar. ¿Cómo le digo? ¿Cómo le explico para que me entienda? No se preocupe, somos la iglesia, somos los creyentes congregados al nombre de Jesucristo. ¿Pero cómo se llaman? ¿Son bautistas? ¿Son de las asambleas de Dios? ¿Ustedes son trinitarios o son unitarios? Tranquilos, no hemos negado su nombre. No somos la única, ni podemos decir somos la verdadera, pero hemos confiado en el verdadero. Y el verdadero está en medio, donde 2 o 3 están congregados en su nombre, ahí está Él en medio. Pero como la palabra no es un amuleto, congregarse al nombre del Señor o hablar en el nombre del Señor tampoco es un amuleto de la buena suerte, no. Congregarse al nombre del Señor implica reconocer quién es Él. Le he dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Hermanos, la identidad nuestra es Cristo en medio de la iglesia. Esa es nuestra identidad. Pero tranquilo, no se preocupe que no hemos tenido un nombre, pero al que venciere le haré columna en mi templo, versículo 12, y nunca más saldré de ahí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, el cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Hemos preservado su identidad y preservaremos la identidad hasta que Él le muestre al mundo delante de nosotros cuál es su nombre, hermanos. Y es al nombre de nuestro Señor Jesucristo que hacemos bien en congregarnos en virtud de Él. Ahora, una cosa adicional al nombre, hermanos, es que cuando nos presentamos al Padre en el nombre de Jesús, es en virtud de lo que Él es y de lo que Él ha hecho. Por eso cuando nos presentamos como iglesia o cuando hacemos algo, no vale nada de lo que somos, no vale nada de lo que hacemos. Padre, vengo a ti por lo que soy, vengo a ti por lo que he hecho, vengo a ti por esto. No, vengo a ti por medio de Él. Él es quien nos ha presentado delante del Padre, hermanos, y cuando nos presentemos delante de Él muy pronto, nos presentaremos por el nombre que Él ha escrito en nosotros. Cuando el Padre nos vea en gloria, no nos verá por nuestro nombre, aunque cada uno será llamado por su nombre, pero la identidad a la cual nosotros nos hemos acogido es a la identidad del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, el nombre de los que han creído está escrito en el libro de la vida, pero el nombre de Cristo está escrito en ti. Él nos ha sellado con el Espíritu Santo, y el sello, la marca que Él ha puesto en nosotros, es el nombre de Él en nosotros. Y dice el versículo 10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir en el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. Y esto, hermanos, indica que nosotros no estaremos en la tribulación ni en la gran tribulación. Antes que todo esto se manifieste, seremos guardados. Antes que todo esto acontezca, hermanos, porque lo que está ocurriendo, y si llegara a temblar aquí, todo esto se cayera, no significa que no nos haya guardado. No. Hermanos, nosotros no nos imaginamos lo que será la tribulación y gran tribulación. Tal vez usted mira a Venezuela, que es lo más devastado por ahora, y usted dice, Dios mío, tantos muertos, tantos edificios. Eso no es comparado, hermanos, con lo que más adelante dice acá en Apocalipsis que va a ocurrir. Pero nosotros no estaremos acá para tal momento, porque dice el capítulo 4, versículo 1, es el comienzo de la tercera división. Escribe las cosas que has visto, las que son y las que sucederán después de estas. Y el capítulo 4 marca la pauta de las que sucederán después de esta. Y dice, después de esto, miré, y he aquí una puerta abierta. ¿Dónde? Ya no en la tierra, sino ¿dónde?
en el cielo y una voz que decía, como de trompeta, como el hermano lo predicó, hablando conmigo, y dijo, sube acá y te mostraré las cosas que han de suceder después de estas. Y qué maravilloso, hermanos, porque dice el versículo 11, he aquí yo vengo pronto. Estamos en el capítulo 3, versículo 11. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Y hermanos, en cualquier momento la puerta será abierta en el cielo y el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel descenderá del cielo. Y entonces escucharemos, sube acá. ¿Y qué día será, hermanos? Pero dice aquí el Señor, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Hermano, retén lo que tienes, lo que hemos aprendido, lo que hemos escuchado. Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, retén lo que tienes, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Y es muy importante que retengamos lo que hemos escuchado. Es muy importante que retengamos lo que hemos oído. Es muy importante que nosotros examinemos nuestra vida si lo que hemos oído viene de Dios o viene de los hombres. Y empecemos a limpiar, porque habrán coronas. Entonces es muy importante lo que dice Pablo a los Corintios en el capítulo 3, como Jairo lo compartía en estos días atrás. Entonces la obra de cada uno será probada, porque por el fuego será probada. Y entonces habrán obras que serán de heno o de madera o de hojarasca, y el fuego la consumirá. Tenemos que revisar, hermanos, que en nuestra vida no haya nada que aparente ser fuerte, que aparente ser estable, hermanos, pero que no provenga de Dios. ¿Hay algo acaso que estemos haciendo que no va conforme al modelo que Dios nos ha dado? ¿Hay algo que estemos haciendo en nuestra vida? Porque aquí estamos hablando de la vida personal de cada creyente, hermano. Retén lo que tienes y examina si lo que tienes realmente es de Dios y tiene el valor de Dios o no tiene ningún valor. Hay cosas que para nosotros tienen mucho valor y usted las guarda con mucho valor, con mucho aprecio, pero resulta que comparado con otro no vale nada, porque las otras obras son oro, plata y piedras preciosas. Y estas tres nos hablan que cuando el fuego quema, consume, ellas permanecen. Hermanos, Dios quiere que nuestras obras sean obras duraderas. Que nosotros podamos entender que lo que estemos haciendo tenga valor en el cielo, no aquí en la tierra. Nada terrenal, nada físico, nada superficial. Todo lo superficial, lo que vemos, lo que la gente ve o lo que la gente quiere ver es perecedero, es de aquí. La mayoría de cosas no tienen que ver con lo que Dios quiere, sino con lo que el mundo quiere. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Retén lo que tienes, hermano. Que nadie quite tu corona, porque además no es tuya, porque el día que estemos en el tribunal de Cristo, el día de la recompensa, hermanos, nuestras coronas serán puestas a los pies del Señor. Y yo quiero que usted piense en la corona que usted está formando, hermanos. ¿Cómo está formando su corona? ¿Cuánto peso tiene su corona? ¿Cuánto oro? ¿Cuántas piedras preciosas? ¿Cuánto le ha acumulado a usted? ¿Cómo será el brillo de su corona, la que usted le va a poner a los pies del Señor? Hermanos, si nos hemos dedicado a hacer tesoro en la tierra, a vivir acá para que nos vean, para mostrarnos, para aparentar lo que no somos, nuestra corona, si acaso la tenemos, va a tener poco brillo delante del Señor. Y pensaba esta mañana cuando hablábamos de María, ¿cuánto le costó a ella, hermanos? ¿Y cuánto nos debe costar a nosotros? Cuando aquel David estaba buscando el terreno para construir el templo y lo halló, aquel hombre que tenía aquella parcela en lugar del templo donde hoy día está construido la mezquita de Omar,
El ángel se detuvo ahí y ahí entendió por mandato de Dios que era el lugar donde se iba a construir el templo. Aquel hombre le dijo a David: toma la tierra, toma los bueyes, toma toda la madera y utilízala. Y David dijo: no, te lo compraré a justo precio, porque no le daré a Dios algo que no me cueste, hermanos. Y lo que nosotros hacemos para el Señor tiene que costar. Nos tiene que costar, hermanos. Tiene que haber un sacrificio, hermano. Así nos tengamos que desprender. Si usted tiene que invertirle a la obra y no comprarse un vestido en todo el año, no se lo compre, hermano. Inviértaselo a la obra. Si usted tiene un viaje programado, pero quiere dedicarle ese dinero, ese recurso, ese gasto del vehículo a la obra del Señor, dedíqueselo a la obra del Señor mientras puede, hermano. No estoy diciendo que no compre ropa ni que viaje, pero estoy diciendo, dele la prioridad ¿a quién? Al Señor. Y los discípulos le dijeron: Señor, ¿y nosotros que hemos dejado nuestra casa, nuestras cosas para seguirte a ti, qué? Ninguno que haya dejado todo eso recibirá en esta tierra y mucho más en la eternidad. Nos pegamos a lo de acá, no queremos hacer ningún sacrificio, no queremos gastar de lo nuestro, hermanos. Pero todo lo que tenemos es de Él. Y dijo David: de lo recibido de tu mano, de eso te damos. Y por último, hermanos, aquí en el capítulo 3 dice acerca de la Odisea. Y es muy triste, hermanos. Dice: escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén. ¿Cuándo se menciona el amén, Adrián? ¿Cuándo usted dice amén? ¿Al comienzo o al final? Al final. Y hermanos, he aquí el amén. He aquí el amén. Él ya ha terminado todo, hermanos. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. Y esta relación, esta mención me llama la atención poderosamente, hermanos, porque estamos en el tiempo donde el testimonio del Señor ha quedado por el piso. Estamos en el tiempo, hermanos, en que no prima lo verdadero, sino la mentira. Pero he aquí el amén. He aquí el testigo fiel. He aquí, hermanos, el verdadero. Y es importante, hermanos, que en este tiempo de apostasía de la iglesia actual, nosotros podamos reconocer en medio de nosotros el testigo fiel. ¿Qué se requiere en estos días, hermanos, previos a la venida del Señor? La fidelidad del pueblo de Dios. Y qué bueno que podamos entender que aquel que es el autor y el consumador es el testigo fiel, que se mantuvo fiel hasta el final. Pero esta época habla de la iglesia apóstata, de los que se creen que son y no lo son. Y es lo que dice acá: yo conozco tus obras, ni eres frío ni caliente, ni para un lado ni para el otro, ni para enfriar ni para calentar, eres tibio. Hermanos, Dios no quiere creyentes tibios. Dios no quiere mediocres. Dios quiere aquellos que puedan refrescar profundamente o calentar intensamente. De tal manera, hermanos, que el mundo sea cautivado con el amor de Cristo. Pero la iglesia hoy día decimos: tú eres rico, somos ricos, nos hemos enriquecido y de ninguna cosa tenemos necesidad. Muchos nos miran y dicen: qué iglesia tan insignificante, qué iglesia tan pequeña, qué iglesia tan pobre. Y hermanos, Dios nos ha llamado a darle importancia a lo verdadero. Este es el tiempo del show. Ese es el tiempo en el que las iglesias están diciendo: somos ricos y no tenemos necesidad de nada. Ese es el tiempo de las mega iglesias. Este es el tiempo donde ya no es un local sencillo, pequeño, donde hay un grupo de creyentes congregados, sino hoy es el tiempo de los grandes auditorios, de las arenas. Ya hay iglesias que son la arena tal. La arena es un estadio, es un mega coliseo para miles y miles. Y bueno, nos alegramos, como dijo Pablo, que en alguna manera el evangelio se ha predicado. Pero no podemos caer en la trampa de la iglesia enriquecida, pero cuando son pobres.
Dios quiere una iglesia enriquecida espiritualmente. Dice, ¿no sabes además que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Y debemos que examinar si hay algo de esto en nuestras vidas. ¿Hay ceguera? ¿Hay pobreza? ¿Estamos a la aventura, desventurados? ¿Estamos desnudos? Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado con fuego, obras verdaderas, obras que le agraden al Señor, al Padre, obras conforme a su voluntad. Y dice, y vestiduras blancas. Y esto habla de santidad, hermanos, de separación, de disposición para vestirte y no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y la última cosa dice, unge tus ojos con colirio para que veas. El tiempo actual es un tiempo de poca visión, hermanos, y tenemos que abrir nuestros ojos. La iglesia tiene que abrir los ojos. El Señor Jesucristo le decía a los discípulos, alzad vuestros ojos y mirad que los campos están listos para la siega. Y tenemos que aprovechar la oportunidad. Hubo una época en la que teníamos misioneros, todavía hay algunos, pero hermanos, ya no han llegado misioneros, ni en Colombia ni en Venezuela, son pocos los que han llegado del extranjero. Pero es el tiempo de la visión, de que nosotros levantemos los ojos, de que la iglesia pueda fortalecerse de tal manera que haya un servicio activo y constante aquí, pero con una visión amplia hacia afuera, en apoyar a los obreros, en prepararnos, en mirar quién de nosotros va a salir a la obra. ¿Cómo se ve usted en unos años más adelante? ¿Se ve sirviendo al Señor? Pero dice, he aquí yo reprendo y castigo a los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Hay una necesidad de ser celosos, de arrepentirnos de aquello que esté mal, cuidar, examinar y revisar, porque el que tiene esta esperanza en Él se purifica, así como Él es puro. Y dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Hermanos, Él está tocando, Él está llamando, Él está buscando el corazón de aquellos que quieran servirle. Él no puede estar más afuera. Él quiere estar dentro y Él quiere estar teniendo el control. Él quiere estar llevando la dirección de la iglesia, porque separados de mí, dijo Él, nada podéis hacer. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Él desea nuestra comunión, Él anhela nuestra comunión. Hermanos, que el Señor nos ayude. Estas dos iglesias nos hablan profundamente de estos últimos tiempos. Y tenemos que mantenernos sirviéndole, honrándole, guardando su palabra sin negar su nombre y esperando su venida. Y termina diciendo, al que venciere, le daré que se siente en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oremos. Padre, hay cosas más profundas aquí que no alcanzamos por el tiempo a examinar. Pero Padre, cuánto anhelamos que nos ayudes a entender que en este último tiempo debemos ser una iglesia dedicada, consagrada, que no tengas nada malo que decir de nosotros. Si nos hemos enriquecido, si hemos dicho que de ninguna cosa tenemos necesidad, si nos parecemos a la Odisea, los derechos del pueblo, y Cristo está afuera, Padre, nos arrepentimos. ¿Y cuánto nos arrepentimos, Padre? Porque hemos puesto en primer lugar nuestras vidas, hemos puesto nuestras prioridades, hemos puesto nuestros deseos por encima de los deseos del Señor aquí. Y queremos clamar misericordia, Padre. Que la puerta siga abierta, Padre, que aquel que abre y ninguno cierra, Padre, mantenga el testimonio firme en este lugar para que la puerta abierta siga para aquellos que no han creído. Y concédenos, Padre, poder vestirnos, poder limpiar nuestros ojos de la ceguera, poder hacer obras que tengan valor delante de ti. Guarda aquí a los que no han creído para que sean salvos. Te rogamos misericordia, Padre. Aún en medio de esta desgracia que vive el país, hay muchos que han levantado su voz diciendo, Dios mío, ten misericordia. ¿Cuántos clamaban en medio del temblor? Dios mío, ten misericordia y guárdanos. Y a muchos los has guardado.
Esperamos que los corazones sean sensibles para atender a tu voz. Queremos clamar misericordia. Guarda a los hermanos que no están. Oramos por Jairo, por Ann, por Esteban que están viajando, por Jorge en su trabajo, por los demás hermanos que no han vuelto donde estén. Ayúdales, ten misericordia. Guárdanos al salir, Padre. Ayúdanos para que en todo lo que hagamos esta semana tu nombre sea glorificado. Clamamos, Padre, por los hermanos ahí en Pereira que cancelaron la conferencia para dedicar estos días a predicar, a ayudar a las personas necesitadas. Ayúdales. Clamamos también, Padre, por la conferencia en Medellín. Los hermanos han seguido adelante. Fortaléceles, ayúdales, Padre, te lo rogamos. Clamamos misericordia por los hermanos ahí en Ismina, en San Rafael, en el 2, Padre. Ten misericordia al hermano Juber, el hermano José Moreno. Guárdales, Padre, ayúdales para que ellos puedan ser de bendición para la iglesia, especialmente en el día de hoy. Si se han podido reunir, Padre, tú le fortalezcas grandemente a los hermanos. Clamamos por nuestro hermano José Jaramillo ahí en Pereira, Padre, que perdió todo, su casa, y ayúdale en su recuperación también, Padre, te lo rogamos. Queremos salir bajo tu cuidado y dirección, Padre, en el nombre de Señor Jesucristo. Amén.